Peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Negación y distorsión de la divinidad de Cristo. Lo que creen los judíos sobre la divinidad de Cristo. Opinión o la opinión del rabino ortodoxo Magni Viñas. Mi humilde opinión es que lo que nosotros estamos viendo cuando analizamos la religión cristiana es una síntesis, una mezcla entre el judaísmo y la religión pagana griega. Y yo voy a, esta noche quiero comparar las partes que son cristianas, paganas, judías. Y lo voy a hacer con un análisis bastante fácil de entender. El primer problema que nosotros tenemos en el judaísmo con la religión Notzri, la fe Notzri, la creencia y la oración y la fe en Yeshua, en Jesús, o lo que le quieran llamar, es que nosotros no podemos aceptar un Dios encarnado. Es absolutamente prohibido desde el punto de vista de la Torá creer en un Dios que tiene una esencia física. ¿Pero eso está en los 10 mandamientos? Está en los 10 mandamientos. Es una idea simple de entender. Dios no tiene forma de hombre. Hay psukim, hay versos, todo el mundo los conoce, de que dicen que Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, Dios no tiene forma física, Dios es un espíritu. La persona que adora a un ser humano, o que adora a un ser humano que vivió, murió y se resucitó, es una persona que está siguiendo un pensamiento pagano. Hay rabinos mesiánicos que también niegan la divinidad de Cristo. La opinión del rabino mesiánico Heriberto García. Yeshua es hombre y solo hombre. Jesús es hombre y Dios. Yeshua nació de hombre y de mujer. Jesús nació de mujer únicamente. Yeshua oraba al Padre Eterno. En Jesús la parte humana le oraba a la parte divina de Él mismo. Yeshua potencialmente podía pecar y por eso fue tentado. Jesús no podía pecar porque es divino. El seguidor de Yeshua ora al Eterno, quien es el centro de su vida. El seguidor de Jesús le ora al mismo Jesús y Jesús mismo es el centro de su vida. Yeshua, no Jesús. Es un rabino judío, es un hombre, no Dios, que fue escogido como el instrumento adecuado de la redención final. No existe ningún Jesús que tenga estas características. ¿En quién has de creer ahora? ¿En Yeshua, el rabino judío? ¿O en Jesús, el griego inventado por Roma? Opinión en la página web mesiánica Raíces Hebreas del Cristianismo. El tema que nos embarca hoy es: Jesús no es Dios. En ninguna parte de la cultura hebrea nunca se acepta ni se va a aceptar que una persona pueda, que un hombre, que un ser humano pueda ser Dios. Por lo menos en lo que el concepto occidental tiene de Dios. Aclaro para los oyentes que Yeshua es al que Occidente le llama Jesús. Jesús es una transliteración de el nombre hebreo Yeshua, que es el nombre original de el Mesías de Israel. Hay acontecimientos que nos hacen víctimas de dogmas y de creencias totalmente extrañas a la Escritura. Por supuesto que en este caso, una de estas muy fuertes, una de las tantas, es creer que Jesús sea Dios. Es creer que el Mesías de Israel tuvo la osadía de ser Dios.
Dan ben Abraham confiesa creer en la divinidad de Cristo. Contrariamente a la creencia sustentada por el rabino sefardita Magni Viñas, el rabino mesiánico Heriberto García y este otro rabino mesiánico que vimos, Dan ben Abraham, quien también es un rabino mesiánico, confiesa creer en la divinidad de Cristo. En una conferencia para promover y explicar el Código Real, dice lo siguiente. ¿Me sigue usted? Dice que acusan al Código Real de herejía por negar la divinidad de Yeshua. Y esto es completamente falso. El Código Real no niega la divinidad de Yeshua, la establece. ¿Por qué? Porque la divinidad del Mesías es un asunto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Un judío no necesita del Nuevo Testamento para entender que el concepto de un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. No necesita el Nuevo Testamento para eso. El judaísmo, eso está bien claro. El Nuevo Testamento no hace otra cosa que establecer un principio del judaísmo. El Mesías es una manifestación de la divinidad. Es un asunto bien establecido como judíos creyentes en Yeshua como Mashiach. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean una unidad perfecta en nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. Ahí se enfatiza la unidad y conexión única y especial entre el Padre y Yeshua, al punto que Dios y Mashiach vienen a ser una sola entidad. Colosenses 2:9, porque en él, Yeshua, habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios mismo en persona se reveló en Yeshua Mashiach. Dios mismo y no otro estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo. Y si esto no es divinidad, nada es divinidad. Lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana, y al no encontrarse con esos textos como ellos lo han visto siempre, les da la impresión de que este concepto se les viene abajo. Y yo estoy parado frente a ustedes para decirles que sin la divinidad del Mesías no es posible la redención. Y esto no es negociable para nosotros los que representamos. Yeshua no es negociable para nosotros. No es negociable. Como afirma el Código Real, en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo dada a los hombres en que podamos obtener la redención. Y yo quisiera que esto quedara bien claro en esta conferencia, bien claro en esta conferencia. Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿Dónde están las herejías realmente? Pero, ¿en qué clase de divinidad de Cristo es que cree Dan ben Abraham? Cuando leemos en el Código Real los textos básicos donde se prueba la divinidad de Cristo, como en Juan 1:1 y otros, están completamente distorsionados. Pasa igual en el Código Real que con la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y uno se pregunta, ¿cómo es que si este hombre cree en que el Mesías es Dios, distorsiona de esta manera el texto en el libro que escribió? Por eso, antes de pasar a explicar sobre esta divinidad del Mesías
en la que cree Dan Ben Abraham, necesitamos tener claros ciertos conceptos cristianos. Veamos las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas definiciones sobre Dios es la que se corresponde con la Biblia? Luz infinita, energía cósmica, substancia universal, ley general, o Dios es un ser personal. ¿Por qué los cristianos creemos que Dios es un ser personal? Para los cristianos, Dios no es una energía cósmica impersonal o una ley general que establece las leyes particulares del universo o una luz infinita que emanó luces finitas, las cuales se convirtieron en todo lo que forma el universo. En primer lugar y ante todo, los cristianos creemos en Dios como un ser personal porque creemos en lo que dice la Biblia, y ella declara enfáticamente que Dios habla, o sea, que Dios se comunica con sus criaturas. Dios expresó su voluntad verbalmente. El Señor les habló a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles. Ahora bien, ¿una energía cósmica impersonal puede comunicarse? ¿Puede hablar? ¿Alguien pudiera hablar con la electricidad, el fuego o la energía atómica? Absurdo. La base de la comunicación por parte de Dios con el hombre es la revelación, y por parte del hombre con Dios es la oración. Pero tanto la una como la otra es una comunicación interpersonal entre personas. Además, también la Biblia nos dice que Dios hizo el universo por medio de la palabra creadora. El mundo no surgió mediante la emanación de un infinito impersonal. Dios, como un ser personal, dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y así, todas las veces en que Dios creó algo, el Génesis nos enseña que Dios dijo, Dios habló. Que Dios es una persona, lo aprendemos de la Biblia. No es un concepto creado por los padres de la Iglesia como resultado de la filosofía griega. Tampoco es una invención del romanismo, la Iglesia Católica, porque este señor y otros como él saben manipular muy bien las palabras y las ideas y hacen creer a la gente que esto es un concepto romanista, porque para ellos, según pudimos ver en el estudio anterior, todo está penetrado y corrompido por Roma. Esto de que Dios es persona y no una energía o una luz o una ley general no es un concepto romano, es un concepto de la palabra de Dios. Que Roma lo expresó, que lo hizo doctrina, que Roma ha creado toda una teología con eso, estamos de acuerdo. Pero la misma Roma tomó el concepto de la Biblia. ¿Cómo podemos expresar la doctrina trinitaria en 4 palabras? Explicar eso, imposible. Pero es así, sí es así. Ya dijimos que el Padre es una persona divina indudablemente. Ahora bien, ¿el Nuevo Testamento enseña que Cristo es Dios encarnado? Así es. En el mensaje del ángel a María está explícito. Cuando el ángel le anunció su embarazo y ella le preguntó cómo habría de ocurrir aquello si ella no había tenido relación con algún hombre, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También el Nuevo Testamento enseña que
que Cristo recibió adoración en distintas ocasiones. Los magos lo adoraron. Los discípulos también lo adoraron. Según la epístola a los hebreos, los ángeles debían adorarlo, y en el Apocalipsis recibió adoración junto con el Padre. ¿El Espíritu Santo es una persona y es divina? También, porque el Espíritu Santo se comporta como una persona en el Nuevo Testamento. Habla, dirige, castiga, reparte dones, ministerios y operaciones. Le dijo a Felipe: júntate a ese carro. En Antioquía dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y así encontramos varios testimonios de su actividad personal en la iglesia. Pedro le dijo estas palabras a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto enseña la Biblia. No es una energía cósmica, no es una fuerza impersonal. Dios en 3 personas. Al final de la conferencia, que dura 3 horas, Dan Ben Abraham ofrece una oportunidad para que el público presente haga preguntas. En su respuesta a una de las preguntas, nos enteramos sobre cuál es la creencia que este rabino mesiánico profesa sobre la divinidad de Cristo. Ahora bien, esta creencia de Dan Ben Abraham en la divinidad del Mesías nos lleva a concluir que él tiene un concepto cabalista sobre Dios. Es obvio que tal concepto no es bíblico. No es sobre Dios como un ser personal que se comunica con el hombre y creó el mundo en 6 días con el poder de su palabra. Veamos lo que dice. ¿Qué es la divinidad de Yeshua? ¿Es lo mismo que en el romanismo? ¿Cuál es el significado hebreo? No, no es lo mismo que en el romanismo. Es mucho más profundo que en el romanismo. ¿Okay? La divinidad de Yeshua es un concepto profético muy íntimo, muy profundo. Las almas de todos los que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. O sea, el alma de Mashiach es una extensión de Hashem. ¿Okay? Un concepto muy rico, muy profundo. ¿Okay? Y por eso es que yo decía en la conferencia que un judío no necesita el Nuevo Testamento para establecer el principio de la divinidad del Mesías. ¿Okay? Entonces no hay que estar forzando textos, ni torciéndolos, ni añadiendo cosas, subterfugios. ¿Qué es el mundo de Atzilut? Atzilut. Este mundo corresponde al plano divino, en el que Dios mismo plasma su esencia en las 10 emanaciones, Sefirot o el árbol de la vida. Por esta razón Dios tiene un nombre distinto en cada una de estas esferas o Sefirot. En este nivel la creación es esencialmente divina. Por ello está libre de toda mácula, y es una sola. No existe la dualidad en este nivel arquetípico y, aunque es difícil comprenderlo, Dios es uno solo y completo, pero se puede reflejar en los 10 estados de manifestación divina. En este plano se encuentra reflejado el Adam Kadmon, el ser humano superior y divino. Ahora bien, la imagen de Dios por excelencia es el hombre, cuyo único ser integral incluye todas las realidades cósmicas y sus arquetipos increados. No hay otra criatura que exprese la totalidad de los Sefirot tan sintéticamente y, al mismo tiempo, tan explícitamente como el hombre. Según la tradición cabalista, el ser humano celestial preexistía a la creación formal del universo en todas sus dimensiones. Este Adam Kadmon, u hombre celestial, está directamente relacionado con esta expresión divina a través de los Sefirot atzilúticos.
Y es misión del ser humano conocer la creación para nuevamente ascender a esta existencia una con Dios mismo. Beria es el mundo de la creación. Es aquel que está encargado, por decirlo así, de realizar la creación propiamente tal. En este mundo se delegan las facultades correspondientes por parte del mundo divino o de Atzilut, para que se desarrolle la creación como algo aparentemente aparte o distinto de Dios o la divinidad. El mundo de Atzilut no debe realizar este trabajo, ya que si lo hiciera dejaría de ser divino, se alejaría de la unidad superior y arquetípica para dar origen a la manifestación divina, pero fuera del seno de su total esplendor. Yetzirah. El tercer mundo. Mundo de la formación. Es aquel que proviene del mundo de la creación, pero aquí las energías y fuerzas en general son menos espirituales o sutiles, acercándose más a la materia densa, donde a la vez se multiplican y diversifican. Se transforman así en una infinidad de inteligencias que permiten el funcionamiento de lo creado. Podríamos decir que el mundo anterior, Beria, el mundo de la creación, es un representante de las ideas en la manifestación. Y este mundo, Yetzirah, el mundo de la formación, es su producto en un grado más bajo, representando a las formas producidas y sustentando así a la creación. Al analizar este mundo de la formación, Yetzirah, vemos que se pierde la característica de inteligencias únicas regentes en cada una de las emanaciones divinas, las que ahora corresponden a legiones, ejércitos o miríadas de ángeles, que son los representantes del mundo de la formación. Comenzamos aquí a introducirnos en el campo científico, específicamente en aquellas disciplinas que estudian el cosmos, la naturaleza y sus leyes. Los científicos actuales, en general, no admiten el supuesto de que detrás de cada energía natural en el universo existen inteligencias que las guían, sin embargo ya existen ciertos atisbos que finalmente les harán llegar a esas conclusiones. Por lo pronto, ya han detectado que estas energías mensurables del cosmos actúan ordenadamente y como siguiendo un propósito, lo que recién hace que la ciencia comience a barajar algunas hipótesis poco ortodoxas, pero esta es materia conocida desde hace mucho por la Cábala, la que denomina ángeles a estas inteligencias. Ellos actúan en grandes grupos, ya que son incontables las distintas energías y mecanismos que existen destinadas a insuflar la vida, de modo que la creación se mantenga y funcione adecuadamente. Hacia. Finalmente ingresamos al cuarto descenso y último plano de manifestación denominado mundo de la acción, hacia. Aquí se mantiene todo lo logrado hasta el mundo de la formación, y simplemente se pasa a la constitución física, logrando así la completa realización de la manifestación divina. Es por esta razón que, si bien es cierto todos los mundos son de igual importancia para lograr el objetivo divino, es en este último donde se logra la completa culminación de la manifestación de Dios. A partir de este mundo material es que nuevamente comenzará el ascenso a la divinidad o camino de retorno a él. Es en este mundo donde finalmente se logra consumar la gran obra de Dios, por ello el nombre de realización, y por ello su importancia, porque todo el proceso debe ser necesariamente llevado a la materia y no quedarse en simples ideas, sueños, anhelos o deseos. Según la Cábala, el ser humano posee la divina gracia, única en la creación, de participar en todos los mundos, ya que tuvo su origen en el Adam Kadmon, manifestación increada y arquetípica, y llega hasta este mundo de la acción, y desde este, el más denso nivel de la creación, puede recomenzar nuevamente el camino de regreso, y, lo más importante, puede ayudar a que toda la creación desplegada evolucione para nuevamente plegarse y unirse a la divinidad. El ser humano posee todas las potencialidades inherentes a la creación, e incluso aquellas que solo son parte de la divinidad misma. Con esto la Cábala sostiene que el ser humano está llamado a ser un colaborador de la divinidad para que la creación manifestada vuelva a su origen inmanifestado. Nuestro mundo es inferior al de los otros tres, desde el punto de vista de la espiritualidad, pero al mismo tiempo es superior a ellos porque contiene la suma de la voluntad que el Creador ha desarrollado y continúa desarrollando en su obra de la creación. Este mundo es la consumación y la meta de la creación.
El mundo de la acción es, en efecto, el mundo de la elección, de la libre iniciativa, de la transformación y de la consumación. El hombre es capaz de descubrir en él las intenciones del Creador y de hacerse una idea de su voluntad. Mediante la emanación, la creación y la transformación, Dios ha establecido algo que antes no existía. Por la acción que ha reservado al hombre, Dios exige a éste que termine su obra. El hombre es la única criatura capaz de elevarse hasta el Creador a través de todos los mundos, es el único que puede hacer que todos los mundos se eleven hasta el Creador. Y, sin embargo, es el que más alejado se halla de la fuente primitiva de la creación. Y es que el hombre contiene en sí la quintesencia de los 4 mundos superpuestos. Los reúne en sí como si fueran 4 pisos en una misma casa. En esta página se denomina a Adán Kadmon como hombre celestial y pertenece al mundo de Atzilut. ¿Será que Dan Ben Abraham pretende vincular este concepto de la Cábala con el alma del Mesías? Puesto que él dice: Las almas de todos los que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. O sea, el alma de Mashiach es una extensión de Hashem. Pero, más allá que esto, nos vemos en la necesidad de preguntar nuevamente: ¿qué tiene que ver todo esto con la creación de Génesis capítulos 1 y 2? Allí leemos sobre un Dios personal que pronuncia palabras, órdenes divinas y va poblándose el caos con criaturas ordenadas, hermosas y buenas. El Génesis dice: y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa entonces esta teoría supuestamente sacada del capítulo 1 de Ezequiel? No hay otra respuesta para esto que lo escrito por Pablo a Timoteo: fábulas judaicas que se apartan de la verdad.